darles esta bienvenida a nuestro miércoles canguro. Este evento vamos a iniciarlo con un webinar que se llama Estrategias de Humanización en la Unidad de Recién Nacidos, una experiencia exitosa. Mi nombre es Catalina Lince, yo soy pediatra neonatóloga y coordinadora de proyectos de la Fundación Canguro y estamos muy emocionados de contar con la participación de todos ustedes el día de hoy. Voy a recordarles unas cuestiones prácticas. Este webinar tiene una duración aproximada de 45 minutos. La idea es que al final de la presentación vamos a hacer unas preguntas y respuestas. Les agradecemos si nos van escribiendo en el chat a medida que avanzamos para que luego podamos hacérselas a la doctora Yaris. Y para mí es un honor presentarles a la doctora Vargas, es pediatra neonatóloga, jefe de la unidad de recién nacidos del Hospital Universitario San Ignacio. Es coordinadora del Fellow de Neonatología de la Universidad Javeriana y profesora asistente de la universidad. Doctora Yaris, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy segura que todos vamos a aprender muchísimo de su conocimiento y experiencia. Bueno, buenas tardes Catalina, buenas tardes a todos. Primero quiero darles las gracias a la Fundación Canguro por la invitación a traer en representación de un grupo de cerca de 70 personas que somos las que hacemos parte de la unidad de recién nacidos del Hospital San Ignacio, a contarles un poquito nuestra experiencia con las estrategias de humanización. Quizás esto que nosotros hemos vivido, pues lo puedan, de pronto ustedes están en el proceso de establecer algunas de las estrategias que yo les voy a contar el día de hoy. Esperamos que esto de una u otra forma pues pueda ayudar a sus unidades y en el ejercicio de la actividad que ustedes realizan diariamente. Entonces les pido el favor, me confirman si ven la pantalla. Sí, se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, básicamente la charla de hoy la vamos a dividir en cuatro partes. Una primera parte vamos a hablar una pequeña revisión del estado del arte acerca de los fundamentos teóricos que hacen que establezcamos estrategias de humanización en las unidades de recién nacidos. Posteriormente les voy a contar las estrategias implementadas en la unidad del Hospital Universitario San Ignacio. En tercer lugar, les voy a mostrar algunos de los indicadores que consideramos de impacto y con los cuales hemos podido evaluar pues la implementación de las diferentes estrategias y finalmente tendremos un espacio para preguntas. Entonces, a manera de introducción, pues como todos ustedes saben, la sobrevida de los recién nacidos ha aumentado de manera paulatina con el transcurso de los años. Esto gracias a un desarrollo tecnológico, a que el personal que labora en las diferentes unidades de recién nacidos están capacitadas, entrenadas, a que muchas de las patologías con las que nacen nuestros pacientes tienen un diagnóstico precoz. Ya hay un alto porcentaje de diagnósticos que se hacen antes del nacimiento y al establecimiento de nuevas terapias de manejo para las diferentes patologías que presentan nuestros neonatos. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que cada día las unidades de cuidado intensivo neonatal tengan más pacientes y con este avance, los diferentes avances han llevado a que el ambiente, las unidades se convierta en un ambiente estresante, un lugar muchas veces se puede calificar como hostil, en donde la actividad acelerada del personal de salud y pues los diferentes monitores, todos los elementos tecnológicos que se utilizan en la atención de los pacientes dificultan esa interacción con la familia y desafortunadamente las necesidades humanas pasan a un segundo plano. Cuando hablamos de humanización en la realidad asistencial, en lo que hacemos en el día a día, pues nos tenemos que ver evocados a la definición, que es humanizar un ejercicio de asistencial. Entonces, básicamente es darle a nuestros recién nacidos una atención digna de persona, un trato acorde con los valores del ser humano, dar un manejo, una respuesta personalizada a las necesidades, reconocer en ese recién nacido con derechos y con deberes. Es por eso que se han implementado múltiples estrategias. Para efectos, pues como un poco prácticos, he decidido como establecerlos en tres grandes grupos. Actividades centradas con el personal asistencial, acciones a nivel del macroambiente del paciente y acciones a nivel del microambiente del paciente. Puntualmente a nivel del macroambiente de que vamos a hablar, el control de la luz, control de la temperatura, control del ruido, la agrupación de cuidados, manipulaciones e intervenciones o lo que comúnmente conocemos como nuestro protocolo de mínima manipulación, el fomentar los periodos de sueño. Esas son las estrategias a nivel del macroambiente. Y a nivel del microambiente, de qué vamos a hablar? Unidad abierta a la familia 24 horas,
participación de los padres en el cuidado de los niños, método madre canguro, los cuidados en la posición del neonato, las estrategias para prevención del dolor, la visita de abuelos, hermanos, el apoyo en lactancia materna, la comunicación efectiva y una herramienta que en muchas oportunidades pues, no tenemos tan presente, que es la planificación del alta y la continuidad de los cuidados del recién nacido. Entonces, el primer gran grupo de las acciones a implementar cuando pensamos hablar de humanización en una unidad de cuidado intensivo son las actividades centradas en el personal asistencial. Los autores describen que nosotros no pretendemos, no podemos pretender cuidar a un recién nacido si nosotros no estamos bien. Entonces, una de las acciones que se deben tratar de establecer en nuestras unidades de cuidado intensivo es la identificación de las necesidades de los profesionales que hacemos parte de los servicios. Se deben establecer o implementar más bien estrategias de apoyo tanto a la salud física y mental del personal. Se deben fomentar todas esas acciones de autocuidado. En estos momentos, pues todos hablamos de, o hay una facilidad para acceder a múltiples estrategias de autocuidado, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y se deben implementar estrategias para prevenir la aparición del síndrome de desgaste profesional o burnout. En cuanto a las intervenciones a nivel del macroambiente, entonces recordemos el impacto que tiene el ruido. Entonces, en primer lugar, el ruido, sabemos que el efecto a largo plazo que impacta de manera muy negativa en los pacientes es la pérdida de la audición. También el ruido puede generar estrés en los neonatos, altera el sueño y las funciones vitales, y algo muy importante, pues altera el crecimiento y el desarrollo. Con respecto a la luz, debemos recordar que la visión es el último sentido en madurar y por lo tanto los prematuros son mucho más sensibles a la luz comparado con otros grupos de pacientes. Recordemos que cuando el feto más bien se encuentra en el útero, está sometido a unos niveles de ruido que oscilan entre 20 y 50 decibeles. Ya cuando el niño nace y requiere la hospitalización en una unidad de cuidado intensivo, se tiene conocimiento que habitualmente las unidades permanecen entre 45 a 80 decibeles. Eso es el nivel del ruido habitual en las unidades, con unos picos en los cuales sobre todo en esas horas donde los niños se acostumbran el alimento, en las horas en las que hay mayor cantidad de personas dentro del servicio, los picos pueden llegar a subir a 120 decibeles. ¿Qué ocurre? Los valores perjudiciales y que se han relacionado con sordera son valores por encima de 60 decibeles. Es por eso que se han establecido algunas metas en cuanto al nivel de ruido en la unidad. Se sabe que en el día los bebés deben permanecer a 40 decibeles, el nivel de ruido en la unidad debe ser de 40 decibeles y en la noche 35 decibeles con el objetivo de favorecer el sueño. Con respecto a la luz, pues la luz también tiene unos niveles definidos, más o menos de 60 a 75 lúmenes habitualmente, con una meta alrededor de 60. ¿Qué medidas debemos implementar para el control de la luz en las unidades de recién nacidos? Ideal, pues disponer de una luz natural. Se sugiere cubrir las incubadoras con cobertores. Idealmente que cada vez que tenemos un paciente en fototerapia, tratar de tenerlo separado del resto de los pacientes para de esa manera no generar ese estímulo luminoso que interrumpe el sueño en los pacientes que se encuentran ubicados alrededor del recién nacido. Y un punto adicional son luces regulables para adaptar la intensidad. Con respecto a qué medidas debemos implementar para el control del ruido, entonces idealmente todas nuestras unidades deben contar con un sonómetro, el cual debe estar programado con los decibeles que les acabo de mencionar, 40 decibeles en el día, 35 decibeles en la noche. Debemos establecer campañas y jornadas para tratar de disminuir el tono de voz dentro de la unidad de cuidado intensivo, bajar los niveles de las alarmas. Esto es una cosa que debemos, todo el mundo debe estar muy sensible ante eso. No es quitar el sonido de las alarmas, no, sino bajar los niveles.
Evitar el uso de radios, de teléfonos, de celulares dentro de la unidad. No apoyar objetos sobre las incubadoras. Recordemos que cada vez que apoyamos un objeto, cada vez que golpeamos la incubadora, se magnifica el sonido dentro de la incubadora y eso puede ser lesivo para el neonato. Abrir y cerrar las incubadoras de una manera cuidadosa y algo muy importante y en lo que a veces fallamos es el limitar las conversaciones al interior de las unidades. Con respecto a la temperatura, entonces esta es otra estrategia de humanizar. ¿Por qué? Resulta que los recién nacidos todos sabemos que tienen una capacidad disminuida para generar calor y pérdidas aumentadas de calor. Por ese motivo, la unidad debe permanecer monitorizada las 24 horas del día con el objetivo de tratar de mantener a ese recién nacido con temperaturas corporales metas entre 36,5 y 37,5. ¿Qué medidas debemos implementar para tratar de preservar y mantener al bebé en la temperatura normal? El contacto piel a piel de manera temprana, el método madre canguro de manera temprana y cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan. Se pueden utilizar las sábanas precalentadas para el proceso de reanimación en sala de partos. Se deben remover esas compresas húmedas durante la reanimación y en el proceso de adaptación neonatal. Está definido que se deben utilizar los gorros, se deben utilizar las lámparas de calor radiante, reducir las corrientes de aire al interior, tanto de la sala de adaptación como en la unidad de recién nacidos, utilizar gases humidificados tibios y ajustar la temperatura ambiental. Con respecto a las agrupaciones de cuidado o protocolo de mínima manipulación, que es como lo conocemos nosotros habitualmente, ¿con qué ese objetivo se hace? Recordemos que cada vez que el bebé se estimula para hacer una manipulación, el bebé pues se estima que más o menos los recién nacidos se someten en promedio a 150 manipulaciones por día. Estas manipulaciones tan frecuentes hacen que el bebé no pueda conciliar el sueño. Recordemos que el sueño es considerado en los niños como una constante vital que requerimos fomentarla para tratar de que su neurodesarrollo y organización cerebral se dé de la mejor manera. Entonces, ¿qué hacemos al interior de los equipos? La idea es que las personas que nos encontramos a diario con los pacientes, organicemos periodos de manipulación, más o menos son 4 manipulaciones al día. ¿Qué implica esto? Que todo el equipo debe tener una comunicación eficiente, eficaz, en donde el líder del proceso, que puede ser la enfermera o puede ser el neonatólogo, pone de acuerdo al grupo tratante para efectuar esa manipulación del paciente y de esa manera evitar manipulaciones innecesarias que además de generar interrupción en la conciliación del sueño en el bebé, también pues son un factor agregado y que nos pueden llevar a aumento de las tasas de infección en los recién nacidos. ¿Cuáles son las recomendaciones o a quienes nosotros debemos tratar de establecer estos protocolos de mínima manipulación? Los niños que tienen peso inferior a 1.300 gramos o menos de 31 semanas, los recién nacidos que se encuentran con soporte ventilatorio, que tienen hipertensión pulmonar, neumotórax, hemorragia intracraneana, cardiopatías congénitas complejas, los pacientes que se encuentran en posoperatorio de cirugía mayor, pacientes con asfixia perinatal, que esto va muy de la mano con los pacientes que cursan con hipertensión pulmonar, los estados convulsivos, las hernias diafragmáticas y los pacientes en falla multiorgánica o que se encuentran en estado de choque, la idea es coordinar esas manipulaciones para evitar pues todos los efectos secundarios que tienen las mismas en los pacientes. Una de las estrategias grandes, pues básicamente son fomentar los periodos de sueño. Recordemos que el sueño, como les mencionaba hace un momento, es considerado una función vital. El sueño es un estado de desconexión con el medio ambiente, en donde el organismo de ese paciente se relaja. La importancia del sueño básicamente está a nivel de su desarrollo y del funcionamiento cerebral. ¿Qué acciones debemos implementar para fomentar los episodios de sueño en los pacientes? El método madre canguro, el masaje, las modificaciones de sonido y la luz, como los mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son las intervenciones a nivel del microambiente del paciente que son consideradas estrategias de humanización? El pilar fundamental, la unidad abierta a la familia. Entonces, ¿por qué es el pilar fundamental? Porque favorece la participación de los padres en los cuidados de los recién nacidos. Ya les voy a mencionar qué más acciones pueden apoyar los papás dentro del servicio.
¿Cuáles han sido las dificultades o cuáles son las creencias que habitualmente tenemos con respecto a la implementación de un modelo de unidad abierta en donde se permite el ingreso de los padres y familiares las 24 horas de vida? Políticas basadas en creencias y tradiciones carentes de evidencia, una falsa creencia de interferencia con el estado clínico del paciente, la creencia también adicional de que el permitir los padres y familiares en la unidad va a generar un estrés adicional al personal, la creencia de un mayor riesgo de infección cruzada. Yo posteriormente les voy a mostrar nuestros indicadores que creo que fueron las cosas que nos han motivado a mantener la estrategia, el rompimiento de la privacidad con pacientes en condición crítica, algo importante, las pérdidas del estatus profesional. A veces creemos que si el papá está dentro de la unidad y empieza a familiarizarse con el equipo médico, va a existir como una falta de respeto o no va a haber el reconocimiento al equipo de trabajo. Y obviamente un punto que sí quizás limita mucho el establecimiento de la estrategia de unidad abierta en las unidades como las nuestras unidades que fueron diseñadas hace más de 30 años, es la dificultad en cuanto al espacio y la infraestructura. ¿Con qué argumentos debemos abrir la unidad? Entonces, decirles que no hay ningún aumento el riesgo de infecciones, favorece la comunicación y el proceso de información con los padres y familiares, la familia ayuda en el proceso de recuperación de los pacientes, disminuye el estrés y la ansiedad de los padres y los familiares, disminuye la asistencia por parte de enfermería. ¿Por qué? Porque los padres y familiares entran a jugar un papel de cuidadores, entonces ellos nos van a apoyar con muchas de las acciones que las unidades que no tienen establecida la estrategia termina asumiendo el personal de enfermería. Y algo muy importante y contrario a la creencia que se tenía, los familiares valoran el trabajo del equipo médico. En cuanto a la participación de los padres en el cuidado de los hijos, entonces básicamente con qué fin permitimos que los padres se involucren en estos cuidados, con el fin de mantener ese entorno natural de desarrollo del niño, favorece la responsabilidad, incrementa la confianza y eso también es una cosa muy importante, los padres recuperan esa autoestima, en ocasiones nos permiten que los papás se quiten culpas porque muchas de las mamás que ingresan a la unidad de recién nacidos vienen con una carga de culpas que ellas mismas o que quizás hasta en ocasiones pues el entorno le crea de por qué el niño está hospitalizado y pues obviamente esto disminuye el impacto desde el punto de vista de rompimiento de vínculo. Entonces tener a los padres vinculados con el cuidado de los niños nos favorece esto. ¿Qué resultados se han obtenido de permitir ese ingreso de los padres a la unidad e involucrarlos en el proceso de cuidado de los pacientes? Mejores resultados en el neurodesarrollo, mejores tasas de lactancia materna, la reducción del estrés, la ansiedad y depresión en los padres. Recordemos que el hecho de que la mamá esté dentro de la unidad, que tenga la posibilidad de estar en contacto piel a piel con su niño, se produce mayor secreción de oxitocina, hay una reducción en los niveles de cortisol y sabemos que esas mamás tienen una menor probabilidad de presentar depresión postparto. Se aumenta la cantidad y sensibilidad de los cuidados, se fortalece ese vínculo entre el recién nacido y sus padres y algo muy importante también, se disminuye el tiempo de hospitalización. ¿Qué actividades pueden desarrollar los padres dentro de la unidad? Método madre canguro, nos pueden apoyar con todo el proceso de alimentación, no solo con la alimentación al seno, sino también con la alimentación utilizando las sondas, nos apoyan con el aseo de los recién nacidos, con el masaje, con esas estrategias para fomentar el sueño, con las estrategias para prevención del dolor que posteriormente les voy a hablar. En cuanto al método madre canguro, la idea es establecer la estrategia. Ustedes son los expertos y quizás todo lo que les voy a mencionar a continuación de beneficios del método madre canguro, ustedes lo conocen más que ningún otro grupo de especialistas. Entonces, la idea es iniciar ese método madre canguro, el contacto piel a piel de manera más temprana. La idea es establecerlo desde que el paciente esté en la unidad de cuidado intensivo, sin importar el soporte ventilatorio que tenga. Y la idea es tratar de fomentar y de estimular que los padres y los familiares de los pacientes puedan ingresar a la unidad para estar el mayor tiempo posible en contacto piel a piel con los pacientes. En cuanto a los beneficios, ustedes más que nadie saben, la disminución de la mortalidad, se estima que se reduce en un 46% la mortalidad de los niños que
tienen el beneficio de tener el contacto piel a piel, establecer el método madre canguro comparado con los niños que no, la disminución en las tasas de infección, se fomenta el sueño, se estabilizan las constantes vitales, se optimiza o mejora más bien el vaciamiento gástrico y disminuye los episodios de reflujo gastroesofágico. Tenemos tasas de lactancia materna exclusiva mucho mayores comparados con los pacientes que no pueden disfrutar del método madre canguro. La ganancia de peso y de talla, perímetro cefálico, pues es mayor. El aumento de la temperatura corporal lleva a que haya un ahorro energético y que redunde en estos resultados que les acabo de mencionar. Es una estrategia que nos ayuda para el control del dolor de los pacientes, disminuye la cantidad de apneas que puede presentar un recién nacido prematuro y nosotros también lo hemos implementado como una estrategia para favorecer el duelo en aquellos pacientes que se encuentran en protocolo de fin de vida o pacientes en los cuales hemos tenido reorientación del esfuerzo terapéutico. Esta es una estrategia que nos ha ayudado muchísimo a favorecer ese periodo de duelo en los familiares de los niños. A largo plazo, ustedes más que nadie saben, los pacientes tienen menos trastornos conductuales, menos trastornos en el neurodesarrollo, se disminuye la estancia hospitalaria de los pacientes. Nosotros en la unidad, y pues ya ahorita les voy a contar, nosotros damos egresos con peso por encima de los 1.600 gramos, se reduce más o menos entre 4 y 11 días de la estancia hospitalaria de los pacientes, disminución para costos en el sistema de salud y obviamente todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo madre e hijo y del hijo con la familia. En cuanto a los cuidados de posición, estas son medidas que debemos tener presente durante la realización no solo de procedimientos, sino durante todos los cuidados del recién nacido. Recordemos que los recién nacidos prematuros no pasan por esa última fase pues de crecimiento, no tienen la posibilidad de crecer en su totalidad en el útero. ¿Y qué ocurre? Pues ellos tienden a adoptar la posición en la que nosotros lo dejemos en la cuna o en la incubadora, y es por eso que tratamos de garantizar o de más bien establecer esas estrategias de contención como la creación de los nidos en donde el paciente puede lograr tener esa postura de flexión, lo cual pues a largo plazo nos disminuye el riesgo de presentar esas hipotonías transitorias, esas alteraciones en neurodesarrollo. En cuanto a las estrategias de prevención del dolor, pues recordemos que tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas. Las farmacológicas siempre deben estar ajustadas según la edad gestacional del paciente. En cuanto a las no farmacológicas, pues tenemos el uso de la sacarosa, la succión no nutritiva antes y durante cualquier procedimiento, la contención, la posición canguro, la musicoterapia y los masajes. Otro punto importante u otra estrategia importante que a nosotros nos ha ayudado muchísimo es la visita de hermanos y de abuelos. Recordemos que los abuelos en su gran mayoría de las veces son los principales, el principal apoyo emocional que tienen las madres y los padres de estos pacientes que requieren hospitalización. La visita de hermanos nosotros también la hemos establecido y el fundamento es básicamente tratar de mantener y preservar esas relaciones familiares que se rompieron por el hecho de tener un recién nacido hospitalizado. Entonces, es una estrategia también que nos ha ayudado mucho a tratar de que los niños que se quedan en la casa se quiten de su imaginario una cantidad de temores y de angustias que ellos se han generado, que quizás se han formado por lo que han escuchado de los pacientes, de los padres y los familiares que vienen a cuidar al hermanito hospitalizado. En cuanto a la promoción de la lactancia materna, recordemos que esta es una estrategia vital en todo lo que tiene que ver con a largo plazo la duración de la lactancia materna exclusiva. Recordemos que las intervenciones realizadas en la unidad de recién nacidos impactan con el establecimiento y la duración de la lactancia materna a largo plazo. En cuanto a la comunicación, recordemos que no solamente es comunicarnos, no solamente dar informe y decir cómo está el niño, no. La idea de la comunicación que debemos establecer con los padres y familiares de pacientes es una comunicación que debe ser enriquecedora y que debe ir en dos vías. Para nosotros poder dar una adecuada comunicación, es importante que el equipo de salud contemos con formación, que tengamos algún tipo de entrenamiento, no solo en malas noticias, sino también en momentos de situaciones de estrés, para de esa manera poder transmitir de una manera asertiva la comunicación y generar, fortalecer más bien esos lazos que se van creando con los familiares de los pacientes que atendemos en nuestras unidades.
En cuanto a la planificación de egresos, es una estrategia que también es considerada estrategia de humanización. ¿En qué consiste la planificación del egreso? La idea es que cuando yo preveo que el paciente va a salir de la hospitalización, debo tener un espacio de diálogo con los padres y familiares de pacientes en donde debo explicar de manera clara y se debe hacer una verificación de que la información quede comprendida, que se haya comprendido. La idea es que el médico tratante se debe sentar con los padres y familiares del paciente y empezar a proyectar cuál es el manejo que va a recibir el paciente de forma ambulatoria. Se sugiere la creación de talleres de cuidado y establecer como esos posibles escenarios a los que se va a ver enfrentado el papá cuando el niño egresa de la unidad, empezar a pensarlos desde antes de que salga del servicio. ¿Cuáles han sido las estrategias de humanización que hemos establecido en el Hospital Universitario San Ignacio? Pues como les mencionaba, nosotros tenemos actividades o unas estrategias dirigidas puntualmente al personal asistencial. Entonces, ¿qué hace el hospital por nosotros? Entonces nos hace una encuesta de clima laboral de manera periódica, cada 2 años más o menos. De esas encuestas de clima laboral se generan planes de mejoramiento con el objetivo de optimizar esos puntos, esos resultados que no han sido tan favorables. Nosotros, como somos un hospital universitario, pues tenemos diariamente la presencia de estudiantes de medicina, estudiantes de posgrado en pediatría y neonatología, que se hace de manera rutinaria con cada uno de los residentes y estudiantes. Se hace una encuesta de satisfacción desde la Oficina de Educación Médica. La idea es que los resultados los transmiten al servicio, nosotros hacemos un análisis semestral de esos resultados y lo mismo establecemos un plan de mejoramiento que permita fortalecer esos puntos en los cuales quizás la calificación no ha sido la mejor. Adicionalmente, la rotación es evaluada por los residentes y los estudiantes de pregrado a través de una estrategia que ha creado la universidad, que es la herramienta EMA. Es una herramienta de evaluación. Nosotros también tenemos unos grupos VALI. Los grupos VALI son unos espacios que ha creado el hospital, se realizan de manera semanal, en donde guiados pues por un psiquiatra psicoanalista, tenemos un espacio para exteriorizar emociones, hablamos de esos casos que quizás nos marcan o que nos han generado algún tipo de sufrimiento, de dolor en el transcurso de la semana y se permite esa exteriorización de emociones. El psiquiatra nos orienta en el manejo de eso que llegamos a sentir y que en ocasiones se convierte como una carga emocional para el personal. Adicionalmente, pues se han establecido actividades conjuntas con el grupo de gestión humana y la psicóloga del servicio enfocados en el mejoramiento de la comunicación y el buen trato. Algo importante que les mencionaba al hacer la revisión de lo que está descrito son las actividades el fortalecimiento de algunas competencias. Nosotros tenemos unas competencias organizacionales en el hospital que son el trabajo en equipo, el aprendizaje continuo, la orientación al servicio y la comunicación efectiva. Entonces, de manera periódica, la Oficina de Gestión del Talento Humano hace invitación para participar de este tipo de sesiones. También desde gestión humana, y esto se fortaleció mucho en el periodo de la pandemia, se empezaron a potenciar muchas actividades de autocuidado, las cuales pues, se hacen de manera periódica. Hay actividades tanto físicas, de nutrición, de salud mental, que creo que es un punto muy importante que debemos tocar. Y desde hace casi 2 años el hospital creó un grupo de apoyo, el grupo de acompañamiento de primeros auxilios ecológicos, los cuales buscan brindar ese apoyo inmediato a las personas que en algún momento se sienten o experimentan situaciones de crisis emocional. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo como empleado del hospital puedo activar esa ruta de primeros auxilios psicológicos y pedir ese apoyo y se realiza una intervención de manera temprana. En cuanto a las acciones que tenemos implementadas, pues nosotros desde el año 2001 se hizo una alianza con la Fundación Canguro y arrancamos con el proceso de adaptación canguro intrahospitalaria. Ya a la fecha, hasta 2023, llevábamos cerca de 5.900 pacientes que habían recibido de la Fundación Canguro esa adaptación canguro intrahospitalaria. Nosotros, el proceso de establecimiento de la estrategia se hizo pues ya hace 23 años. Lo primero que se hizo en su momento pues fue esa
capacitación al personal, esa divulgación de los conceptos y generar ese convencimiento. Se transmitió el concepto y creo que todos los que laboramos en la unidad somos plenos convencidos de la necesidad de tener o de poder establecer la adaptación canguro de manera temprana en la UCI. Nosotros arrancamos el método madre canguro, el contacto piel a piel, como les mencionaba, sin importar el tipo de soporte ventilatorio. Quizás la única restricción que tenemos, no tenemos tampoco ningún peso mínimo para iniciar la estrategia, ¿no? Sino quizás la única contraindicación son esos pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, que tienen algún tipo de soporte inotrópico o vasopresor. En el 2006 también arrancamos con el modelo de unidad abierta a la familia a las 24 horas del día. Es importante mencionar y contarles que durante el periodo de la pandemia, a pesar de de pronto conceptos un poco diferentes con el grupo de infectología, logramos que la unidad no se cerrara. Nosotros seguimos permitiendo el ingreso de familiares y de padres y acompañantes a la unidad. La diferencia o la restricción que quizás en ese momento establecimos fue pasar de 2 acompañantes a un acompañante, pero permitimos el ingreso de los padres y familiares al servicio. Nosotros en la institución contamos con un servicio de ética clínica del cual hacen parte nuestra directora de departamento, que es bioeticista, y también hace parte nuestra paliativista, que también es bioeticista. Contamos con un servicio espiritual, el cual está pues presto a apoyar a las familias. Nosotros somos un hospital universitario de origen católico y pues el apoyo se brinda ese servicio espiritual, pero adicionalmente si el familiar manifiesta tener otro tipo de creencia, nosotros somos abiertos y hemos permitido pues el ingreso de su pastor o su guía espiritual para este proceso de acompañamiento en un momento tan difícil como es el tener un paciente hospitalizado en una unidad de recién nacidos. Contamos con enfermeras de apoyo en lactancia materna. Gracias también a la alianza con la Fundación Canguro, tenemos habitualmente en horario de la mañana y en horario de la tarde, tenemos el apoyo de la enfermera profesional del programa Madre Canguro, que viene a la unidad de recién nacidos, hace una captación de los pacientes. También las enfermeras participan, las enfermeras de la Fundación Canguro participan de la revista interdisciplinaria diaria y nos aportan muchísimo, sobre todo en esos pacientes en los cuales pues estamos considerando un egreso, en los cuales queremos garantizar que el egreso sea seguro. Ellas son vitales, dado que sus conceptos de entrenamiento, de lactancia materna, pues nos orientan a definir si el paciente puede o no egresar de manera segura de la institución. Adicionalmente, nosotros desde el 2014 somos una institución IAMI, tenemos establecida la política y la estrategia IAMI en la institución. Importante contarles que nosotros el año pasado, para el mes de septiembre, recibimos la recertificación ya como IAMI integral. Contamos también con una enfermera gestora hospitalaria que nos apoya con todo este proceso. Nosotros somos una institución que en este momento pues el número de partos es realmente bajo, en promedio son 150 partos y nosotros recibimos un gran volumen de pacientes remitidos. Entonces nuestro fuerte de pacientes son los pacientes remitidos con patologías de alta complejidad. Estamos hablando de que en su gran mayoría son pacientes con malformaciones, asfixia perinatal y prematuros. Entonces, ¿qué nos ha permitido contar con la enfermera gestora hospitalaria? Que esos pacientes que tienen estancias prolongadas, nosotros las llamamos por encima de 10 días, se empiezan a hacer gestión de las cosas administrativas que en muchas oportunidades se convierten en las condicionantes de egreso de los pacientes. En cuanto a los programas, pues nosotros también tenemos una trabajadora social exclusiva para el servicio de pediatría, tenemos una psicóloga clínica exclusiva para la unidad de recién nacidos. Nosotros por protocolo tenemos valoración o solicitamos más bien valoración por parte del grupo de psicología a los pacientes prematuros, malformados y asfixiados. Tenemos un protocolo de manejo del paciente difícil del cual hacen parte el grupo de psicología, trabajo social y el grupo de atención al usuario. Tenemos protocolo de fin de vida y dolor en el paciente neonatal. Tenemos un programa de acompañamiento del duelo. En este momento está en una actualización debido pues a que tenemos que ajustarlo con la ley que salió recientemente, salió en este primer semestre de 2024. Tenemos un programa pacientes de comunidades indígenas. Cada vez que llega un paciente de una región
o de una comunidad indígena más bien, se notifica Trabajo Social hace la búsqueda del traductor con el objetivo de garantizar esa comunicación. Recientemente también establecimos un programa, el programa que se llama En tu Memoria, es un programa para los pacientes que fallecen, la familia de los pacientes que fallecen. Básicamente se les entrega una cajita con algunos elementos que hacen como recordación del recién nacido del paciente que acaba de fallecer. Esta es una estrategia que recientemente lanzamos. Y pues obviamente tenemos todo lo que tiene que ver con posición de neonato. Nosotros, el personal de enfermería, está capacitado en la elaboración de los nidos. En algún momento los nidos pensábamos que tocaba comprarlos y ustedes saben pues que eso impacta desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué hicimos? El personal de enfermería se capacitó y ellas mismas realizan los nidos para permitir la contención en los neonatos prematuros. Nosotros, pues periódicamente realizamos cada mes, se establecen alrededor de 55, 60 encuestas de satisfacción a los padres y familiares de pacientes. Se maneja un indicador de satisfacción. Tenemos comunicación continua con padres y familiares. Nosotros no tenemos horarios para dar informe a los padres y familiares de pacientes. El horario, la comunicación o el informe, lo que los papás, los momentos que ellos quieran dialogar con el grupo médico y de enfermería, pues son abiertos, no hay restricción a ningún tipo de horario. Contamos con un protocolo de bienvenida, el cual pues lo realizan las enfermeras profesionales del servicio. Al ingreso del paciente a la unidad de recién nacidos, la enfermera les da una introducción a qué van a encontrar en la unidad, cuáles son las indicaciones o las normas más bien de ingreso. Y se les cuenta de las otras estrategias que tenemos establecidas y que ya les voy a contar. Tenemos una visita de hermanos, eso es una actividad que venimos desarrollando ya desde hace casi 11 años. Es una estrategia, tenemos la psicóloga del servicio hace un acompañamiento, una estrategia de preparación a los hermanos de los pacientes hospitalizados, niños entre los 5 y los 15 años, tienen una primera sesión de preparación, posteriormente van a conocer al hermanito y luego hay un espacio donde el niño y los familiares exteriorizan las emociones, en muchas oportunidades dibujan, hacen como los afiches y los recordatorios que se les pegan a las incubadoras o a las cunas de los pacientes. Esta actividad se realiza de manera semanal. Tenemos también actividades educativas por un buen número de los integrantes del servicio. Entonces, las enfermeras auxiliares y las enfermeras profesionales diariamente realizan actividades de educación con los padres. Tenemos también el grupo de rehabilitación, tanto fisioterapia como fonoaudiología, diariamente realizan actividades con cada uno de los padres. La idea es que se identifican cuáles son las necesidades de cada paciente y se educa a los padres con respecto a esa necesidad, cómo apoyar esa necesidad que tienen los niños. En cuanto a las actividades grupales y que están establecidas, entonces diariamente las enfermeras auxiliares, utilizando una herramienta que quizás ya esté sea un poco antigua, el uso de los rotafolios, ellas ubican a los padres que tienen egreso del servicio, dan una charla donde hablan de lactancia materna, cuidados del recién nacido, identificación de signos de alarma, vacunación, las citas de seguimiento. Las enfermeras profesionales realizan 2 actividades educativas dirigidas a padres y familiares de pacientes, actividades grupales. En las fotografías podemos ver el taller de reanimación que dicta una de nuestras enfermeras y pues básicamente hablan de temas muy similares a los que hacen el personal de enfermería, pero adicional pues está la charla y el taller de reanimación neonatal. Contamos también pues el grupo de fisioterapia. En nuestro servicio las fisioterapeutas tienen doble perfil, son fisioterapeutas, pero también tienen rol de terapeuta respiratoria o hacen una actividad educativa semanal en donde se dan recomendaciones para el cuidado del oxígeno y la prevención de infección respiratoria. Adicionalmente, pues ustedes saben, el Hospital San Ignacio, la Facultad de Medicina, tiene
pues contamos con otras facultades de salud, dentro de ellas la facultad de odontología. Ellos cuentan con un programa de odontopediatría y desde hace un poco más de casi los 5 años venimos haciendo una actividad educativa todos los jueves en la tarde. El grupo de odontólogos que se están especializando en odontopediatría acuden al servicio para dar unas charlas de salud oral. Ustedes dirán, pero ¿por qué se hacen estas actividades de salud oral si los recién nacidos no tienen dientes? Resulta que ellos nos manifestaron, el grupo de las odontopediatras de la facultad nos manifestaban que estaban llegando los niños con lesiones en cavidad oral muy severas y pues eso nos hizo pensar que quizás estos primeros días donde se empiezan a dar esas pautas de cuidado, pues podían impactar de una u otra forma esos desenlaces tan severos que ellas estaban viendo en su consulta. Adicionalmente, desde la jefatura de la unidad de recién nacidos y la enfermera y la coordinación de enfermería, se hace una actividad semanal educativa dirigida a los padres y familiares en donde básicamente les contamos quiénes somos, qué esperar del servicio. Quizás también es un espacio que en muchas oportunidades nos permite intercambiar ideas. A veces escuchamos quejas, reclamos, felicitaciones, pero que nos enriquece, como lo decía en las diapositivas iniciales, hace que esa comunicación bidireccional sea enriquecedora. También tenemos un conversatorio para padres que lo hace el grupo de psicología. Nuestra psicóloga se reúne semanalmente con los padres. Es un espacio para exteriorizar las emociones. Sabemos que tener un niño hospitalizado, un niño en condición crítica, muchos de los pacientes también con diagnósticos muy severos, pues es una situación abrumadora. Entonces hemos visto que el conversatorio para padres es un espacio en el cual exteriorizan esas emociones y quizás pues eso hace que se pueda un poquito aportar más bien a que la carga se haga un poco más liviana y de esta manera pues apoyar todo este proceso que implica la hospitalización del paciente. En cuanto al egreso seguro, nosotros tenemos establecida una lista de chequeo previo al egreso de los pacientes. Se diligencia una lista de chequeo en donde tenemos estandarizados por todos esos tamizajes, esas actividades que debemos realizar con los recién nacidos a término y pretérmino. Previo al egreso, tanto el personal médico o de enfermería, cualquiera de los dos puede diligenciar la lista de chequeo. En el año 2019, cuando recibimos una visita del ICONTEC, nos preguntaban qué actividades realizan ustedes con los padres. Entonces les mencionaba esas actividades que les acabo de comentar. Ellos nos decían cómo hacen ustedes para garantizar que el conocimiento, lo que ustedes les transmitieron a los papás, haya quedado plenamente comprendido. Entonces, a partir de mayo del 2020, implementamos una encuesta como una evaluación para padres, la cual consta de 10 preguntas. Se pasa al examen, se pasa a la evaluación con 8 respuestas satisfactorias. Si desafortunadamente los padres o familiares no responden de manera adecuada esta encuesta, ¿qué hacemos? Se hace una reintervención en educación, se vuelve a aplicar la encuesta. Si el paciente, el familiar más bien no responde de manera satisfactoria a la encuesta, se hace una intervención, se busca el apoyo de psicología y en los casos en los que veamos que realmente no hay una claridad en los conceptos, es un criterio para que el paciente no egrese del servicio. Adicionalmente, el hospital cuenta con un programa de seguimiento. Todos los pacientes que egresan del servicio de la institución más bien reciben una llamada de seguimiento por parte de un grupo de enfermeras. Nosotros aportamos las preguntas que ellas hacen, entonces les preguntan condición del recién nacido, identificación de signos de alarma, si acudió o no al tamizaje auditivo, metabólico, si acudió a la cita y es una forma también de tener un control y de garantizar que ese egreso del paciente sea seguro. ¿Qué ocurre si se identifica que el paciente no vino al tamizaje metabólico? Entonces se hace toda la gestión, nos notifican a los servicios y nosotros pues definimos que en muchas oportunidades nos vemos en la necesidad de notificar a la aseguradora con el fin de solicitar su intervención. En cuanto a las estrategias del macroambiente, pues nosotros tenemos establecido el control de la luz. La unidad de cuidado intensivo permanece en penumbra 22 horas del día. Tan solo permitimos el ingreso de la luz natural 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Esto con el fin de
favorecer pues los episodios, más bien de favorecer el sueño en el paciente. El control de la temperatura, tenemos monitorización permanente las 24 horas del día, tenemos control del ruido, contamos con un sonómetro en la unidad de cuidado intensivo y un sonómetro en cuidado intermedio y cuidado básico, y tenemos un protocolo de mínima manipulación. ¿Qué indicadores muestran que estas estrategias han tenido impacto? Entonces, esta primera diapositiva, quizás ustedes la ven y los datos son un poco antiguos, pero quería traerlos porque esta era la tasa o el porcentaje de infección asociada al cuidado de la salud. Recordemos que nosotros en el año 2001 arrancamos con la implementación del método madre canguro de manera intrahospitalaria y en el año 2006 abrimos las puertas de la unidad, hace más o menos 18 años. Si ustedes miran la diapositiva, después del establecimiento de las dos estrategias, vemos cómo de manera progresiva se presentó una reducción significativa en nuestra tasa de infección. Este es un indicador del porcentaje de adherencia a los 5 momentos de higiene de manos. Esta es una estrategia que pues son resultados de una observación que realiza el grupo de infectología. Lo mismo que nosotros, pues un gran porcentaje del servicio recibe la capacitación de observador oculto. Entonces, mensualmente hacemos la observación oculta del cumplimiento de los 5 momentos de la higiene de manos. Estos son nuestros resultados. Vemos que pues afortunadamente la gran mayoría de los meses estamos por encima de la meta. Quizás aquí en el mayo del 2022 vimos que hubo una desviación, pues coincidió con el ingreso de personal nuevo al servicio. Ustedes saben que nosotros tenemos estudiantes de pregrado, posgrado en pediatría y neonatología. Entonces, a veces cuando las normas no quedan muy claras al comienzo, pues puede presentarse este tipo de desviación. Este es otro indicador, el porcentaje de pacientes con adherencia a las instrucciones de egreso. Este es un indicador que se saca de la llamada de seguimiento a los pacientes luego de que egresan. Vemos que nuestra meta está alrededor del 85% y vemos que en la totalidad de los meses estamos muy por encima de la meta. En cuanto al porcentaje de satisfacción, entonces nuestra meta es de alrededor del 95%, habitualmente estamos por encima de la meta. Los meses en los que presentamos desviación son en los meses en los que quizás tenemos sobreocupación, porque todos sabemos que nuestras unidades en algunos momentos del año viven con sobreocupación. Entonces, en los momentos en que tenemos sobreocupación, ya tenemos establecido un tope máximo de pacientes, restringimos el ingreso no a 2 acompañantes, sino a un acompañante por paciente, y cuando al momento de responder la encuesta, pues lo que la gente manifiesta abiertamente es esto, una insatisfacción por el hecho de restringir el ingreso a un acompañante. En cuanto a la proporción de menores con lactancia materna exclusiva, este es un indicador que se mide mide la totalidad del servicio de pediatría. Vemos que nuestra meta es alrededor del 80% y estamos por encima, alrededor de 81-82%. Es importante tener presente que estos indicadores no solamente son de niño prematuro, sino también son de pacientes a término. En cuanto a la proporción de recién nacidos con contacto piel a piel, entonces vemos que este indicador ha mejorado de manera significativa con el transcurso de los años. Vemos como en el 2015 pues nos encontrábamos lejos de la meta está alrededor del 90%. Vemos como desde el año 2020, que es llamativo, que fue el momento de la pandemia, vimos que a pesar de la pandemia logramos establecer y fortalecer ese contacto piel a piel al momento del nacimiento. En cuanto a la proporción de lactancia materna, también ha sido un indicador que hemos venido trabajando mucho desde todos los frentes que hacemos parte del equipo, tanto el personal médico, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, y vemos cómo afortunadamente desde el año 2021-22 hay una notoria mejoría en ese contacto de lactancia materna en la primera hora de vida. En cuanto a la proporción de adherencia a la guía de prematuridad, entonces vemos que la meta está alrededor del 95% y afortunadamente la gran mayoría de los meses, por no decirlo todos, estamos por encima de esa meta.
En cuanto a los indicadores de impacto y que son los que nos da a conocer la Fundación Canguro de manera semestral, entonces pues importante aquí mostrarles estos resultados que consideramos que vale la pena tener en cuenta y que vale la pena continuar con esas estrategias de humanización. Entonces vemos el promedio de horas en programa Canguro en nuestra unidad. Nosotros tenemos un promedio de horas para el año 2023 de 10 horas al día, que es un resultado bastante bueno. En cuanto al apoyo a lactancia materna, importante darnos cuenta que gracias a la intervención, pues al momento de tener, afortunadamente tener la unidad abierta y esa alianza con la Fundación Canguro, el 100% de nuestros pacientes tienen apoyo en lactancia materna. En cuanto al indicador de impacto a largo plazo, vemos que más o menos el 77.6% de nuestros pacientes tienen un examen neurológico normal a los 12 meses. En el año 2021 teníamos 52.5, en el año 2022 77.6. Estamos pues hasta el próximo año tendremos pues, los resultados del año 2023, dado que la medición se hace a 12 meses posteriores al nacimiento del paciente. En cuanto a la alimentación, vemos que el ingreso de nuestros pacientes al ingreso al programa Madre Canguro, un 75.7% para el año 2023 tenían lactancia materna y el indicador oscila entre el 73.7% y el 80.5%. Vemos cómo a las 40 semanas la lactancia materna en nuestra unidad, de los pacientes que egresan de nuestra unidad, es del 68.4% comparada con 58.4% de otras unidades que envían pacientes al programa Canguro. En cuanto a la rehospitalización, vemos que a pesar de que nosotros damos la salida con 1.600 gramos de peso, nuestro porcentaje de rehospitalización a las 40 semanas para el año 2022 fue de 8.9, para el año 2023 fue de 8.7. Conclusión, pues básicamente el enfoque actual de las unidades neonatales están encaminadas no solo a garantizar el máximo bienestar físico y fisiológico a los neonatos, sino a asegurar su mejor desarrollo neurológico y maduración a corto y largo plazo. Para eso es importante favorecer la interacción de los padres y familiares y mantener un entorno amigable tanto para familiares y profesionales de la salud. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Esta es la imagen del grupo que está detrás de toda esta estrategia. Pues les cuento, somos un grupo de cerca de 70 personas y quizás los resultados pues no se pueden atribuir a una sola persona, sino esto es el reflejo de un trabajo en equipo, un trabajo de más de 20 años y que se ha venido consolidando y fortaleciendo de manera paulatina. Eso era lo que les quería compartir. Espero que para las personas que están estableciendo algunas de las estrategias de humanización en sus servicios, pues se convierta lo que nosotros les acabamos de contar en un apoyo, cualquier apoyo que nosotros podamos brindar desde la unidad de recién nacidos del Hospital San Ignacio, no duden en pedirlo y nosotros con mucho gusto lo haremos. Doctora Yaris, muchísimas gracias por su ponencia. En el chat tenemos un saludo de varias personas de diferentes partes de Latinoamérica, lo que nos hace bastante feliz de que puedan asistir a las charlas, de que podamos unirnos todos en esta red canguro y trabajar pues en pro de los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer. Hay una pregunta acerca de qué consejo le daría usted a los futuros directores de unidades para hacer una unidad abierta. Bueno, yo creo que lo primero que debe quedar claro es que nosotros debemos estar convencidos de los beneficios de que tiene el abrir las puertas de la unidad. Quizás las barreras iniciales, porque eso lo vivimos en San Ignacio, nosotros arrancamos en el 2006, las barreras o las dificultades más grandes las pusimos nosotros mismos. Entonces creo que es súper importante que el equipo se sensibilice y quizás hay una facilidad para el que está abriendo una unidad, es que si yo abro la unidad de una vez abierta, pues la gente no va a tener, pues no va a existir ninguna resistencia a ningún cambio. ¿Cuál es la dificultad quizás cuando venimos de tener horarios o restricciones en las visitas de 2 a 3 horas al día y de un momento a otro establecemos la unidad abierta? Eso puede generar un poco más de disconfort y de descontento en el personal que labora en los servicios. Pero yo creo que
importantísimo para el que está arrancando la unidad de recién nacidos y la quiere abrir, pues convencimiento de nosotros y pues creo que al momento de abrirla de una vez con unidad abierta, creo que es mucho más fácil el proceso. Muchas gracias. Acá tenemos un comentario, excelente ponencia, muchas gracias. Y otra pregunta, quisiera saber si tienen residencia para padres o con qué comodidades cuentan para poder permanecer muchas horas. Bueno, nosotros, esa es una de las dificultades que tenemos. Nosotros, pues, las sillas no son tan cómodas y eso es una cosa que debemos mejorar y que ya se ha pasado la propuesta. Nosotros básicamente con lo que contamos es que se les provee a los papás, pues tienen un área donde dejan sus elementos personales. Es importante que ellos puedan sentirse seguros con sus objetos personales. Tenemos sillas, no son muy cómodas, son unas sillas Rimax playeras. eh, y pues básicamente esa es como la infraestructura que tenemos montado. Nuestro sueño y quizás con lo que se está pensando y lo que hemos venido trabajando en el proyecto del nuevo hospital que aspiramos que se haga realidad es poder contar con espacios obviamente mucho más amplios, con sillas reclinomáticas y nuestro modelo y lo que soñamos y aspiramos que se vuelva una realidad es poder contar con ese espacio donde la madre pueda estar hospitalizada con el recién nacido. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo realizan el canguro hospitalario? Bueno, básicamente, pues tenemos nosotros varios momentos, primero, en los cuales definimos cuál es la paciente o los pacientes candidatos para iniciar el proceso. Entonces, nosotros arrancamos, y pues voy a hacer una cuña desde el 2017 con la valoración o la consulta prenatal de neonatología. Entonces, en esa consulta prenatal de neonatología, el neonatólogo o el pediatra identifica esas mamás que probablemente van a tener bebés prematuros. Entonces, en ese momento se empieza a hablar de los beneficios del método, en los beneficios de la lactancia materna. Ya cuando el niño nace, obviamente cumpliendo los criterios establecidos, menos de 37 semanas y menos de 2.500 gramos de peso, tratamos de iniciarlo de manera temprana desde sala de partos. Hoy cuando las condiciones del paciente pues no lo permiten porque el niño nace en una condición muy crítica, requiere reanimación y paso de surfactante de manera temprana o un niño que presenta asfixia perinatal, nosotros ¿qué hacemos? Pues en el momento en que vemos la estabilidad hemodinámica, iniciamos esa adaptación canguro intrahospitalaria. Como les mencionaba, nosotros no tenemos límite de peso. Eso es algo importante. O sea, nosotros podemos iniciar canguro en niños de 600, 700 gramos con ventilación invasiva y no invasiva. La condición en la que quizás no lo arrancamos tan temprano es ese paciente que entra en estado de choque y que tiene pues el catéter umbilical o los catéteres centrales con el objetivo de pues, garantizar que no vaya a haber ningún tipo de desplazamiento y que se ponga en riesgo la estabilidad hemodinámica del paciente. Esos son como los criterios con los cuales iniciamos la adaptación dentro de la unidad de cuidado intensivo. Obviamente, si el paciente nace, pues la ideal es arrancarlo desde el momento de nacimiento. Les cuento, nosotros este año hemos venido trabajando mucho con el grupo de ginecología, con los anestesiólogos, porque queremos arrancarlo de manera temprana, arrancar el contacto piel a piel, pues el método, tener la posibilidad de contar con fajas en sala de partos y arrancarlo de manera temprana. Este año hemos trabajado mucho en ese proceso de sensibilización, porque quizás, al igual que lo que ocurre con la unidad abierta, las barreras iniciales las damos el personal médico. Entonces, este año hemos tenido una actividad muy fuerte con el grupo de ginecología, tanto el personal médico, enfermería y el grupo de anestesiología, que quizás es ahí donde al comienzo nos cuesta un poquito, pero ya hemos ido fortaleciendo ese punto. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer para implementar la estrategia de la visita de los hermanos y abuelos en la unidad de neonatos cuando los primeros que ponen las barreras es el equipo de salud? Bueno, pues básicamente nosotros hemos visto, son todos los beneficios que tiene la estrategia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El grupo de psicología lo hemos involucrado mucho en la unidad. Entonces, creo que es vital que el psicólogo
haga parte, o sea, que no sea una persona que viene de manera ocasional a la unidad a hacer una valoración, no, sino el psicólogo debe estar dentro de la unidad, entonces eso facilita mucho que se fortalezcan esos canales y esa relación entre el equipo tratante, incluyendo al psicólogo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todos ya sabemos de la importancia y del impacto que tiene tan positivo en el hermanito que está hospitalizado y en esa familia. Entonces hay una sensibilización por parte del grupo, de la psicóloga hacia el grupo que labora en la unidad, y nosotros mismos somos ya los que propiciamos o sea, no se nos hace extraño si algo ocurre porque no hubo la visita de hermanos, porque a veces recordemos que nosotros tenemos establecida esta visita para niños entre 5 y 15 años. Entonces a veces hacen la solicitud para el hermanito de 2 o 3 años, entonces ahí pues no está contemplada la visita, son niños muy pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? A veces nosotros mismos extrañamos, pero ¿por qué no hubo la visita? Y la explicación por parte del grupo de psicología es esa. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Trabajar mucho por sensibilizarnos nosotros, por ver realmente es una actividad que impacta cuando uno escucha esa intervención que hace la psicóloga y escuchar a los hermanitos de 5 o 6 años con las expectativas que vienen, los dibujos que hacen, porque ellos en sus dibujos reflejan los temores, o a veces nos han impactado cosas como que ellos se imaginan que el hermanito está mutilado, que le quitaron una pierna. ¿Por qué? Porque a veces los adultos no se dan a entender, no utilizan un lenguaje claro, y los niños traen en su imaginario una cantidad de cosas que también a ellos los cargan desde el punto de vista emocional. Entonces creo que nosotros somos unos convencidos y hemos visto el impacto, y pues eso facilita muchísimo que favorezcamos ese espacio, porque ¿qué ocurre? El espacio en la unidad es un espacio restringido, como que yo creo que la mayoría de las unidades en Bogotá, en Colombia, pues desafortunadamente nuestra infraestructura no hay mucho espacio. Entonces, ¿qué ocurre? En el día de la visita de hermanos, el personal médico tiene que liberar la sala de profesores, pero ya estamos tan organizados y tan mentalizados de que es algo tan positivo que nosotros pues cedemos sin ningún tipo de problema el espacio donde hay 5 o 6 computadores que nos permiten hacer la evolución. Entonces creo que es vital para todas las estrategias de humanización que el personal se sensibilice y vea esas cosas tan positivas que tienen las estrategias. Gracias. Acá hay un comentario. Muchísimas gracias por su ponencia desde Panamá, en donde estamos dando inicio al método Madre Canguro. Sabemos que el camino es difícil, pero luego de escucharla sabemos que el dar el primer paso es iniciar con el mismo y continuar adelante por el beneficio de nuestros pacientes más pequeños. Agradecen la charla. Muchas gracias por la presentación. Felicidades por el gran trabajo que hacen y gracias por compartir sus experiencias para que nosotros podamos mejorar nuestros servicios y mejorar aún el desarrollo de nuestros pacientes. Acá otra pregunta, además de la mamá, ¿realizan cuidado canguro hermanos y papá? Sí, señor. Recordemos que igual lo que también nosotros les explicamos en las charlas que le damos a los papás, recordemos que los hombres son 1 grado centígrado más calientes que las mujeres, eso favorece pues también esa ganancia de peso en el recién nacido. También permitimos que el hermano, previa preparación por parte de psicología y obviamente en condiciones seguras, porque la idea es que siempre el método se debe hacer de manera segura, contar con una paja en las tallas adecuadas. Entonces permitimos hacer tener el contacto piel a piel, no solamente la mamá, el papá, sino también esa red de apoyo que tiene la familia, porque recordemos que a veces pues en nuestro imaginario es papá, mamá, pero sabemos todos que realmente un gran porcentaje de las mamás llegan solas a la unidad, llegan acompañadas de una abuela, una tía, y nosotros pues tenemos tenido en los últimos tiempos, en los últimos meses, personas que vienen de comunidades muy apartadas de Bogotá, muy lejos de la capital. Entonces, esto también nos ha ayudado y nos ha flexibilizado, porque quizás al comienzo uno sí tiene en su cabeza que es solo mamá y papá. No, el método lo debemos hacer pues toda la familia, esa red de apoyo con la que cuenta la madre y pues con la que cuenta ese niño. Gracias. Acá ya terminando las preguntas, de esos 8% de reingresos, ¿cuáles serían los motivos más frecuentes? Los motivos más frecuentes en ocasiones son pacientes que presentan desaturación, el niño que se va sin oxígeno y que reingresa, esa es como nuestra causa principal. El niño que a veces presenta anemia, son como las dos grandes causas de reingreso al servicio, sobre todo el niño que se va sin oxígeno
y que en el control del método, del programa en la parte ambulatoria, identifican que se desatura o el niño que tiene pobre ganancia de peso. Son básicamente esas tres las causas. Perfecto, acá hay otro agradecimiento muy motivadora. Acá felicitaciones, doctora Yaris, gracias por compartir tan bella y motivadora experiencia. ¿Existe participación o visita de los abuelos? Sí, y ellos hacen parte del grupo que se permite el ingreso. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de restricción para que ingresen los abuelos. ¿Qué nos pasa a veces? Que por condición clínica de la mamá no puede venir a la unidad porque está enferma, o a veces el hecho de tener síntomas respiratorios es una causa de que no puedan asistir a la unidad. Entonces nosotros también hemos ido ajustando la regla y permitimos el ingreso de la abuelita, del tío, del familiar, sin que esté la mamá. Obviamente tenemos un formato de autorización, el cual nos firman los padres para permitir ese ingreso y que con el objetivo de que sea un poco más seguro. Les cuento también la experiencia que tuvimos durante la pandemia de COVID-19. Nosotros implementamos la estrategia de la comunicación utilizando videollamada. Los papás, pues los niños que a veces llegaban con síntomas respiratorios y que el papá venía con síntomas respiratorios, pues se prohíbe el ingreso a la unidad por el riesgo no solamente para su hijo, sino para el resto de los pacientes hospitalizados, y en ese momento nos vimos en la necesidad de tratar de mantener informada a esa familia, porque todos sabemos de los temores y de lo que implica no ver a su hijo hospitalizado. Entonces también nos apoyamos de esa videollamada para dar el informe en las ocasiones en que las madres no pueden o los padres tampoco no pueden asistir a la unidad. Gracias. Por último, acá tienen canguro intrahospitalario y quién se encarga de ese seguimiento. Nosotros, gracias a la alianza con la Fundación Canguro y su programa Canguro, nosotros en el hospital tenemos una sede de la Fundación Canguro, y la idea es que todos los pacientes que egresan de nuestra unidad se les garantiza la cita de control en menos de 24 horas. Eso que nos ha permitido, y nosotros sabemos de la gran calidad de profesionales que cuenta el programa, y nosotros eso nos ha permitido ajustar el peso del egreso. Nosotros garantizamos, pues, desde que el paciente tenga más de 1.600 gramos de peso, los padres estén entrenados y se garantice el seguimiento en el programa, damos un egreso al programa de seguimiento que funciona en el primer piso de nuestro hospital. Listo, acá hoy hay varias preguntas, pero voy a resumir en dos. Esta, ¿cuándo se inician intervenciones por terapia física, ocupacional y fonoaudiología? ¿Y cómo se maneja la estrategia de penumbra? Bueno, nosotros qué hacemos, bueno, la primera, terapia física y fonoaudiología. Bueno, con fonoaudiología desde el año pasado, antepasado, más o menos un poquito más de un año, empezamos a hacer todo lo, pedimos o nos hicimos una revisión de la literatura y llegamos a un acuerdo. Todos los bebés con edad gestacional por encima de las 28 semanas se les solicita valoración por fonoaudiología e iniciamos succión no nutritiva desde la semana 28. Sabemos de los beneficios que tiene esta estrategia. No sabemos que no son para nutrir al niño, sino es esa succión no nutritiva. Entonces, fonoaudiología desde la semana 28. Con terapia física por encima de los 1.500, 1.600 gramos de peso, sabemos de todos los beneficios que tiene el masaje para enfermedad ósea del prematuro, para fomentar el sueño y lo que les acaba de mencionar con respecto a su neurodesarrollo. Y la otra era la interconsulta de quién era, se me olvidó, Cata. La de penumbra, doc. A la penumbra, como nosotros tenemos establecida la penumbra, nuestra unidad es una unidad que la unidad de cuidado intensivo cuenta con persianas. Entonces lo que nosotros hacemos es permitir abrir las persianas una hora del día en la mañana y otra hora en la tarde. Es decir, que en las 24 horas del día tan solo se permite el ingreso de luz solar 2 horas al día. Esto con el fin de facilitar, pues, que el sueño, tener un sueño más eficaz y un sueño más prolongado. Listo, muchísimas gracias. Creo que quedan algunas por responder, pero pues en aras del tiempo vamos a cerrar aquí e intentaremos reunirnos en otro espacio con la doctora Yaris para que nos aclare y les compartiremos las respuestas. Muchísimas gracias por esta exposición. Todos los chats, tanto de aquí como de Facebook, fueron de agradecimientos y de felicitaciones por su charla. Esperamos poder volver a contar con usted para Muchas próximas gracias. ocasiones en estas conferencias. Y ahora quiero darle paso a Lisette Rodríguez, nuestra directora administrativa de la Fundación Canguro, para el cierre de este miércoles Canguro y de este webinar.
Gracias, Catalina. Gracias, doctora Yaris, por estar en este espacio, por transmitirnos ese conocimiento y esa experiencia tan importante y tan bonita que ustedes han desarrollado en el Hospital San Ignacio y que yo creo que da luces a todas las unidades, tanto de Colombia como de diferentes partes de Latinoamérica que están conectadas acá para ver que implementar el método Madre Canguro con calidad en beneficio de los bebés prematuros y de sus familias es posible, que hay barreras, todavía hay barreras, pero que son superables y que en realidad esto de humanizar la neonatología no es fácil, es un proceso, pero se puede y genera unos frutos muy bonitos, muy interesantes y las familias lo agradecen muchísimo. Entonces, muchas gracias, doctora Yaris, por permitirnos este espacio, por estar acá y pues creo que ha sido todo un éxito esta apertura que usted ha hecho de esta serie de webinar que esperamos realizar el último viernes de cada mes. Gracias, Lizeth. Y quería decirles una última cosa. Si alguien está interesado en hacer algún tipo de referenciación con nosotros, con mucho gusto los apoyamos. Ustedes ingresan a la página Hospital Universitario San Ignacio. En la parte superior izquierda viene una viñeta en donde da la opción de referenciación. Ustedes diligencian el formato y a nosotros nos llega desde la oficina de calidad la solicitud para establecer un espacio. Hemos tenido nosotros desde lo que hemos hecho, nuestra experiencia, les podemos colaborar, lo haremos con mucho gusto. Bueno, y en este momento, después de haberle dado las gracias a la doctora Yaris, queremos transmitir un mensaje de la doctora Natalie Park, quien les envía un saludo muy especial. No se pudo conectar con nosotros en este momento por diferencias horarias, pero está muy atenta a este webinar y a los resultados del mismo y quiere compartir con ustedes una noticia muy importante que desde la Fundación Canguro queremos transmitirles. Es algo que estamos planeando desde hace ya un tiempo y aprovechamos este primer webinar que estamos organizando para poder hacer este lanzamiento de algo que sabemos que para ustedes también va a ser muy interesante. Entonces, ya ponemos el video, por favor. Jaime, tenemos problemas con el video. Bueno, mientras solucionamos este tema técnico, queremos contarles que este, como les decía ahorita, es el primer webinar de una serie de webinar que vamos a hacer hasta noviembre. El próximo que vamos a tener va a tratar de lactancia materna, siendo el mes de la lactancia materna agosto. Entonces, también vamos a hacer pues la publicación, el lanzamiento en su momento. Eh, perdón, para que ustedes nos puedan acompañar, puedan participar de este espacio y puedan seguir formándose. Desde la Fundación Canguro, si ustedes desean plantear inquietudes, dudas, que nosotros podamos acompañarles, entonces las pueden escribir en nuestras redes sociales o al correo fundacion.canguro@gmail.com y allí estaremos pendientes y dispuestos en la medida de nuestras posibilidades a resolver las inquietudes. También desde la Fundación tenemos una serie de procesos de formación que son, em, que son, que están diseñados para las diferentes especialidades. Y también pueden consultarnos por estos procesos de entrenamiento en este correo fundacion.canguro@gmail.com. Creo que ya finalmente logramos el video, Jaime. Respondiendo a todas las preguntas que me están haciendo,
acerca de nuestro tradicional encuentro de la Red Internacional sobre el Método Madre Canguro, Inc., para 2024, quiero contarles dos noticias. No se logró realizar el encuentro en Montevideo con la OPS y el CLAP, pero aprovechando los 30 años de la Fundación Canguro, vamos a organizar virtualmente la conferencia científica con la colaboración de Link entre el 18 y el 21 de noviembre de este año, de 7 a 11 de la mañana para que todos se puedan conectar. Los invitamos a organizar previamente un taller nacional sobre las dificultades y soluciones para la implementación del método Madre Canguro, incluyendo el e-Canguro y el seguimiento. Invitaremos un representante de país a presentar el resumen de estos eventos el día 21. Preparan sus agendas. Difundiremos el programa muy pronto en esta página y otros medios. La otra noticia emocionante es la voluntad confirmada del Ministerio de Salud de Brasil de ser el anfitrión del encuentro 14 de Link en 2026. Pronto publicaremos más información en la página. Un saludo afectuoso a todos. Bueno, si desean conocer información y ya el cronograma, la agenda de este evento académico que nos convoca a todos los interesados en el método Madre Canguro, pueden ingresar a la página www.kangaroomothercare.org. En el chat, tanto de Zoom como de Facebook, lo estamos poniendo para que ustedes puedan ingresar y conocer el programa, conocer todo lo que se ha venido haciendo en otros congresos mundiales canguro desde la creación del International Network Canguro y todo el material que se ha venido construyendo desde estos espacios de conversación, de diálogo y de generación de conocimiento y de transmisión de conocimiento que son estos congresos mundiales canguro. Les damos la bienvenida desde ya, tanto a estos espacios de formación, de estos webinars que estamos haciendo desde la Fundación Canguro y a este Congreso Mundial. Esperamos nos puedan acompañar. En realidad la agenda es bastante interesante. Vamos a tener una serie de invitados, de ponentes internacionales muy buenos, de muy alta calidad, y sabemos que también van a servir para este proceso formativo y de conocimiento y de capacitación que ustedes están buscando y por el cual están en este momento, en este espacio. Muchas gracias a todos y feliz noche. Nuevamente, muchas gracias por asistir. Gracias, doctora Yaris, por estar en este espacio y acompañarnos en este primer webinar Canguro. No, muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Feliz noche a todos. Thank you.